Alejandra, hoy en día está de moda convertir los cómics en películas. Juntar una historia de un cómic y hacerlo película. Pero que un libro se convierta en cómics es diferente. ¿Qué me puedes decir de esto? ¿Cómo lo sientes? Pues creo que, bueno, para empezar, creo que no sería la primera vez que se hacen este tipo de adaptaciones literarias a cómic. En este caso en particular fue una experiencia muy interesante porque se trató de adaptar cuentos de Edgar Keret a este medio del cómic. Y yo creo que mis compañeros estarán de acuerdo, los demás ilustradores, dibujantes de esta historia, de este libro, estarán de acuerdo en que las historias de Edgar Keret desde el principio tienen una cualidad muy visual. Él describe muchas cosas. Cuando uno va leyendo esos cuentos es muy fácil empezar a imaginar escenarios y esas cosas. Entonces creo que en ese sentido fue una adaptación, al menos en mi caso, con toda la serie de detalles y de complicaciones que puede tener, pero Keret es un autor que da como que nos da mucho pie a la gente que dibuja de por dónde puede entrar cada historia. Dime algo, como dices de Edgar, es un escritor bastante surrealista en muchos sentidos. Y normalmente sus cuentos, cuando ya los vuelves a dibujos, muchos pensarían que lo volviste como para cuentos para niños. Y no, para nada. No. Tú ves las ilustraciones y no. ¿Para quién, cuando empezaste a ver el cuento, para quién pensaste tu ilustración? Pues creo que a mí me tocó adaptar Extrañando a Kissinger, que es una historia muy gráfica, muy violenta, como muy llena como de cuestiones corporales es una relación de pareja, pero es como muy tortuosa y tiene como muchas escenas como muy gráficas y muy descriptivas. Entonces, pues yo cuando empecé a leer esto pensé, o sea, el lector que yo podría tener en mi cabeza, alguien muy parecido a mí, como que dije, ¿cómo me gustaría a mí ver estos personajes, esta historia adaptada? Como qué tipo de tono tiene. Entonces muchas de las decisiones que tomé fueron en ese sentido, como pensar en hacer personajes, porque una cosa que tiene al describir los personajes es que no son agradables, ninguno es agradable. Entonces tratar como de hacer un poco pues traducir esto a un estilo de dibujo que se correspondiera con la sensación que a mí me dio el cuento. Curiosamente, tu historia es de las pocas, o la poca, que no está a colores. Tiene un color de fondo, pero está, digámoslo, en sepia y como un pasado. ¿Por qué esto y no hacerlo a color como todas las demás? Porque justamente tiene que ver con esta cuestión de por ejemplo, el tipo de dibujo. Yo generalmente trabajo con acuarela y trabajo con mucho color y eso, pero yo leí esta historia y tal cual me la pensé, la imaginé como algo, pues así, con poco color, como muy crudo. Trabajé con puro lápiz y le metí algunas texturas y ese tono como de papel viejo, lo trabajé digital. Entonces fue como esta cosa de decir, ¿cómo puedo traducir yo esto que me da, como esta cosa sucia y pues eso, sí, como sucia y como violenta a una parte visual? Entonces dije, pues quitándole color, poniéndole como este tipo de texturas, utilizando un tipo de letra que tiene también, está como un poco carcomido. Sí. Ahora, dijiste algo interesante, es una historia violenta, salvaje. Cualquiera diría, leyendo el título primero, pensaría que estamos hablando de política. Sí, exacto. Extrañando aquí. Luego piensas en casi una historia de amor, en cierta manera. ¿Qué es Extrañando a Kissinger? ¿Cuál es la visión de Keret al escribir esto? Pues no sé, o sea, yo lo que siento es, o sea, justo como en esta cosa, creo que sí, en cierto sentido sí es una historia de amor, pero es una historia de amor desde la crudeza y desde la... yo creo que lo que hace un poco es volver de una manera como muy obvia y quizá muy cruda y muy absurda
esta cosa de la violencia en las relaciones de pareja, porque o sea, lo que yo sentía a la hora de leer es que todas estas cosas como hablar, por ejemplo, del sexo tan crudamente, o de hablar como de querer los corazones físicos de una persona, es como extrapolar hacia lo más... Una muestra de amor es tráeme el corazón. Ajá, entonces yo siento que es un poco extrapolar hasta lo más radical y lo más absurdo estas cosas que se piden cuando uno está en una relación con alguien. Muy el estilo de Keret. Dime algo, cuando empezaste a saber esto, ¿nada más leíste este cuento, leíste todos los cuentos de Edgar? Leí, nos pasaron, el que organizó esta antología fue Bernardo Fernández, y la idea fue de Eduardo Rabasa, que es uno de los editores de Sexto Piso. Entonces, Bev fue el que se encargó de coordinar todo eso. Él nos asignó a cada quien qué cuento nos tocaba adaptar, pero nos pasaron un PDF como con todos los cuentos que salen en la antología, y pues yo aproveché y leí todos los demás. Y la primera que pensé fue, ¿por qué a mí me tocó este? Porque hay otros, por ejemplo, justo que hay uno, el que adapta a Adrián Pérez Acosta, que es de un cerdito, que tiene como toda una cosa más tierna, que de repente dije, bueno, ¿a mí por qué me tocó este que es tan violento? Sí, Bev se quedó con el de la botella. Ajá, exacto. Entonces, sí, hay diferentes historias. Hay uno, el que adapta a Juan L., que es como de un pez, porque yo leí varios cuentos y dije, es que ¿por qué a mí me toca tan violento y tan tremendo? Y justamente lo que a mí me dijo Bev después es como que dices que te di para ver qué hacías, o sea, justo como para sacarme un poco de la zona de confort que tengo trabajando, a ver qué hacías tú con tú que tienes como un estilo más suavecito y más así, ¿cómo adaptaste esta cosa? Así. Oye, dime, Ale, y cada vez que lo empezaste a adaptar, seguro te tocó inmiscuirte, porque justo además hay una frase ahí de parezco palestino en el auto. O sea, ¿te involucras? Porque no es una historia nada más que además sucede en cualquier lado del mundo, sucede en Israel. Exacto. ¿Qué afecta esto en tu ilustración? ¿Y qué imagen te dio del Israel este cuento, o los cuentos, o Keret? Pues creo que, por ejemplo, en este cuento en particular, y en la manera que yo... quizá en mi ilustración no se nota, no es una cosa muy explícita, no tengo como lleno de... Pero yo hago, siempre ya he hecho un par de adaptaciones antes de otro tipo de historias de otros autores, y por ejemplo yo sí traté de empaparme un poco obviamente no de toda la cultura, pero sí dije, bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, en algún momento creo que hay una entrada de un edificio, y sí me puse a buscar, como dije, bueno, a ver, ¿cómo sería una entrada de un edificio en una ciudad allá? El camión también es un camión, aunque no son como escenarios muy obvios, o sea, sí hay una investigación y sí hay como ciertas cosas que traté de que se vean, aunque sea sutilmente, cómo puede ser una cuestión, o sea, cómo sería, o sea, que además esta historia, aunque sí está ambientada en este lugar, creo que podría ser una historia, o sea, el tipo de personajes podrían trasplantarse a cualquier otro lado, y el tipo de historia de amor tremendo. Y la parte de un árabe suicida, dijiste, o sea, ¿qué sucede con eso? Porque de repente te lo imaginas al cuate con el cuchillo, claro, y pensarías, si estás en México, pensarías en un asesino serial, en Estados Unidos, pero acá la frase de Edgar de parezco un árabe suicida, o sea... Sí, es que esos son los detalles que tiene, que son como los significantes culturales que tiene específicos. Al final yo creo que no hice, porque tampoco es esta cosa, yo no buscaba caricaturizar tampoco, a mí se me hacían personajes muy cercanos, no son como, quizá un poco el personaje de la madre es el que es un poco más cliché dentro de, como en esta cosa de estas madres atorrantes que todos conocemos, pero... No, la madre aquí es toda una bonachona, además. Sí. La madre que todos quisieran, hasta el corazón te da, o sea. Sí, pero sí, creo que o sea, lo que yo veo a partir de su literatura y de lo que he visto de él es de estas personas que tiene, o sea, que no, bueno, yo no lo sé, no lo conozco, no sé realmente cómo, qué tenga él en mente, pero está presente su país, su bagaje cultural y todo esto, pero no lo hace de una manera
utiliza este tipo de referentes porque es lo que tiene, como un escritor mexicano utilizaría los que tiene a la mano y a lo mejor hablaría, en vez de un árabe suicida, como de un narco michoacano o una cosa así, ¿no? Creo que son los referentes que tenemos culturalmente. Y lo que a mí me dio es, o sea, como que sí me doy cuenta que es una persona, o sea, como que son comparables las experiencias de vida de las personas. Tanto en México como en Israel. Exacto. Oye, pero además si tuviste esa oportunidad de conocer a Edgar, sí. Platicó con ustedes en algún momento, después de leerlo Ajá. y de verlo y de todo eso, ¿cómo te identificas con él? ¿Cómo sientes tu trabajo? ¿Y qué dijo de tu trabajo, además? O sea, ¿qué dijo? Pues en general, el comentario que tuvimos de él fue como en general del libro, que le había gustado mucho ver cómo cada quien había tomado su texto y lo había convertido en otra cosa. O sea, creo que sí tiene... Creo que en algún momento, o sea, como que tiene esta... Porque tal cual, como habíamos dicho, que es un escritor muy visual, él tenía unas cosas en la cabeza cuando hizo los cuentos y cuando los vio adaptados se dio cuenta de que podían ser otro tipo de cosas y le habían gustado mucho las diferentes adaptaciones que se hicieron. ¿Y de Edgar qué nos puedes decir? ¿Qué te pareció Edgar cuando lo conociste? Es una persona, es un hombre encantador, es una persona como muy amable, cuando yo lo conocí, no hablé mucho con él, pero o sea, lo que sí me di cuenta, estaba como muy agradecido con nosotros por el trabajo que habíamos hecho, estaba muy contento de haber visto el libro, cómo había quedado. Creo que una cosa que le llamó mucho la atención fue ver cómo, pues eso, cómo nos apropiamos cada quien del trabajo y hicimos lo que quisimos sin ningún tipo de restricción, y al final creo que estuvimos muy contentos todos los que trabajamos en ese libro.